¿Listo? Ya, ok. Bueno, Listo, Monse. perfecto. Buenas tardes. Les pedimos se pongan de pie para recibir a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte entra en sesión para la resolución del caso Dharma Schooley versus Estado de Piricure. Les recuerdo que cada una de las partes cuenta con 30 minutos para la presentación de sus argumentos, durante los cuales los jueces y juezas de la corte podrán hacer preguntas según lo juzguen pertinente. Al finalizar, tendrán 5 minutos cada una de las partes para réplica y dúplica, durante los cuales los jueces y juezas ya no podrán realizar preguntas. Representantes de las víctimas, ¿cómo van a dividir su tiempo? 10 y 10 minutos, señoría. Ok, perfecto. ¿Y el Estado? Serían 8, 15 y 7. Perfecto. Bueno, les recordamos que serán notificados cuando les resten 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto y 30 segundos por medio del chat. Y se les solicita administrar su tiempo de manera más eficiente y posible. Cedo la palabra a la presidenta de la Corte para dar inicio a la presente audiencia. Sí, señoría. ¿Dicho? Sí. No sé si quieras dar inicio a la sesión o si prefieres Sí. que lo hagamos. No, adelante, no. Muy buenas tardes a los representantes del Estado, el ilustre representante de las víctimas, y pues damos inicio a esta sesión de la Corte Interamericana. Le recordamos a los participantes que se apeguen a sus tiempos, conforme a lo que han dividido hace unos minutos. Y pues tiene la palabra el equipo de los representantes de las víctimas, por favor. Buenas tardes, su señoría y demás presentes. Permítanme exponer nuestra defensa. Nuestra cliente Dharma Schooley, persona pública desde los años 90, ha sido claramente censurada en la aplicación de Twitter sin haber quebrantado ninguna de las reglas expuestas por esta compañía en sus políticas. Las redes sociales son un medio en el cual nos podemos expresar las opiniones de las personas libremente, siempre y cuando no se lastime a nadie. Entonces, ¿desde cuándo expresar una opinión incita a la violencia? Dharma Schooley regresó a las redes sociales en el año 2017, por medio de un canal de YouTube, mismo año en que la Organización Mundial de la Salud anunció el surgimiento de una nueva enfermedad llamada influenza canina. Solo la voy a detener en lo que acabas de decir. O bueno, no sé si ya puedo empezar a hacer preguntas, pero según yo ya. Ok, acaba de mencionar en su discurso de entrada que desde cuando una opinión puede causar un daño. ¿Está usted consciente de los criterios que incluso esta Corte Interamericana ha reconocido para los límites de la libertad de expresión? Sí, y mis compañeros posteriormente van a explicar eso. No, pero, o sea, muy bien con sus compañeros, pero quisiera que usted me explicara de una vez. Pues ella nada más estaba expresando lo que ella sentía acerca de las vacunas y de cómo iban a llegar. En ningún momento, en el caso de nuestra clienta, ella expresó algo de violencia o una manifestación ni nada por el estilo. Solamente estaba expresando una opinión. Y ese es en el caso específico de nuestra clienta. Y yo también le interrumpo aquí una pregunta. Abrió su argumento diciendo que su cliente no incumple con ninguna política, lo cual queda claro. Sin embargo, ¿cuál es la postura sobre el posible cumplimiento o incumplimiento de la legislación, que es lo que nos trae aquí el día de hoy? Pues ella fue censurada de Twitter, de la aplicación de Twitter, y usando el problema, y la verdad es que no escuchó a nuestra víctima a estas medidas. Representante, ¿puede decirme la definición de qué es censura? Sí, es cuando no le permiten el acceso o le bloquean su cuenta en este caso. ¿Cuál es el fundamento? Según los estándares de libertad de expresión. ¿Perdón? ¿Eso se considera censura según los estándares de libertad de expresión, agente?
Hablando de la libertad de expresión, se considera así cuando no permiten que se escuche la opinión de otra persona. ¿Puedo continuar? Adelante. Gracias. En enero del 2020, el gobierno dio a conocer que el 5 de febrero saldrían 7 camiones para la vacunación. Gracias a esto, comenzaron a circular noticias que llegaron a ser muy virales. Dharma Schooley expresó su opinión por medio de 3 tweets, donde es evidente que solamente expresaba su opinión como muchas otras personas ya lo habían hecho. El 2 de febrero, Twitter eliminó de manera permanente la cuenta de Dharma Schooley, argumentando que había incumplido con sus políticas como empresa. El 5 de febrero empezó un enfrentamiento que terminó con muchos heridos. Por su parte, en redes sociales se dio un fuerte debate entre quienes aprobaban la suspensión de Dharma Schooley y quienes la criticaban. Sin embargo, su tweet fue sacado de contexto. No era provocar la violencia. Y es importante mencionar que la mayoría de las personas que asistieron a la manifestación hacen referencia a otros motivos distintos a los de Dharma Schooley para oponerse al traslado de las vacunas. Porque ¿cuántas veces las personas han tenido que hacer manifestaciones? Porque es la única manera de que sean escuchadas. La libertad de expresión es un derecho universal. Los seres humanos tenemos el derecho innato de expresar nuestra opinión o preferencia ante cualquier régimen. Y no por expresarla incitamos a la violencia o somos responsables de las acciones de los demás. El ejercicio de esos derechos es esencial en una sociedad abierta y justa. Pero en este caso no se podría argumentar que se incitó a la violencia al tener a los representantes al tener a los ciudadanos bloquear el camión, eventualmente tirar el camión, tirar las vacunas. No se puede interpretar ese tuit como justo eso, una incitación a la violencia. Y en relación con esa pregunta, la gente comienza su exposición determinando que Dharma es una persona pública, pero luego menciona que como cualquier persona tuiteó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que una persona pública tuitee a una persona que no es una figura pública? Y nada más para lo último, ¿bajo qué estándares ustedes consideran que algo es incitación a la violencia? Bueno, primero que nada, Dharma solamente estaba expresando su opinión. Había muchos grupos en Facebook, muchas noticias, incluso funcionarios públicos publicaron noticias acerca de esto. Dharma nada más estaba expresando su opinión, en ningún momento fue a la manifestación ni estaba diciendo, ok, vamos a manifestarnos. Entonces, ella en ningún momento actuó con violencia o provocó una violencia. Como quiera, mis compañeros van a seguir hablando de esto. Creo que quedan unos minutos, representante, no sé si quiere utilizarlos o si le ceda el tiempo a sus compañeros para contestar la pregunta de la jueza Alejandra y de la jueza Grecia. Yo sí estaría bastante, yo sí preferiría que me contestara la pregunta. Yo también. ¿Pueden reiterar las preguntas, por favor? La mía era sobre qué consideran ustedes como estándar, cuál es el estándar para incitación a la violencia y por qué en este caso no aplica. Y la de la jueza Alejandra González, si no me equivoco, era sobre qué implicaciones tiene este mensaje, ya que Dharma Schooley es un personaje público. Disculpe, señoría. Me imagino que se refiere a las políticas de Twitter, ¿cierto? Respecto a... No, las políticas de... Perdón, le estoy preguntando directamente a su coagente, Ana Cecilia. Me estoy refiriendo al estándar libertad de expresión. Siempre pueden añadir con temas de política de Twitter, está bien, pero... Pues nosotros creemos que cuando se crea una violación o un acto de violencia por medio de la libertad de expresión es cuando... ¿Ustedes creen o es lo que...? De verdad se haga esto, una manifestación o un daño público, etcétera. Y la pregunta de la jueza Alejandra González era acerca de bajo qué criterio, ¿verdad? Sí, voy a repetir la pregunta. Usted comenzó su argumento determinando que Dharma es una figura pública y sin embargo menciona que ella tan solo tuiteó como cualquier persona
normal, ¿no? Entonces, me gustaría que me explicara por qué hay una incoherencia en el argumento de esta mujer tiene derecho a expresar sus opiniones, tanto ha sido su carrera, pero al mismo tiempo determina que los efectos de este tweet son como los de cualquier persona que no sea una figura pública. Porque, como ya dije, ella no es responsable de los actos de terceros, independientemente de que sea una persona pública o no. Ella no se puede hacer responsable por los actos de los demás y otra vez, ella solamente está expresando su opinión. Agente, pero, a ver, ¿los derechos humanos son sujetos a limitaciones, sí o no? Sí. ¿Bajo qué criterio se puede limitar un derecho humano? Con fundamentos de la Corte. Yo no podría contestarle esa pregunta, sin embargo, mi compañero Carlos sí podría. ¿Puede tomar la palabra? Pues bueno. Sí, señoría. Adelante. Según el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, punto C, tipos de discursos protegidos por la libertad de expresión. Aquí, por ejemplo, tenemos un tipo de discurso protegido según su forma. Formas de expresión específicamente protegidas por los instrumentos interamericanos, tipos de discursos protegidos según su contenido, como por ejemplo dice el subpunto A, que es presunción sobre cobertura A, B y NITO por todo tipo de expresión, incluidos los discursos ofensivos, chocantes o perturbadores, discursos específicamente protegidos, como discurso político sobre asunto de interés público y demás. Esto se puede hacer clara referencia Gracias por ponernos en contexto con los estándares de esta corte. Ahora, solo me gustaría que pudiéramos hacer este ejercicio donde que el estándar, así mismo como está esta protección inicial o general a los discursos, hay discursos que expresamente señala esta corte que no se encuentran protegidos y hay otros que se pueden restringir. El discurso que pronunció, que hizo esta Dharma Scully en Twitter, caería en una de las categorías de discurso de odio que incita a la violencia, ¿o no? Según los estándares que tenemos. Pues bueno, realmente si entra dentro de los estándares de lo que podemos determinar incitación a la violencia. ¿Sí pues, entra dentro de los estándares? Espere, eso es Ingrid. Se depende y está atado al juicio de las personas. Quiero decir, las personas pueden decir tanto si sí como si no. Es la diferencia de opiniones. Y de hecho, recalca el punto de la libertad de expresión. Es así como, de hecho, la propia Dharma Scully y nosotros, abogados que protege a nuestra cliente, creemos rotundamente que no. Y bueno, respondiendo más claramente a si los derechos tienen límites o son absolutos, pues bueno, cabe destacar que pues en este caso sí tiene límites. Pero en concreto, la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, redactada en la Relatoría a la Libertad de Expresión, el principio 6 protege a nuestra cliente Dharma Scully. El derecho a la libertad de expresión protege también a aquella información que hemos dominado errónea. En todo caso, de acuerdo a las normas internacionales y la jurisprudencia más avanzada, únicamente la información que demuestre ser pronunciada con la real malicia podía ser sancionada. Pero inclusive... ¿Puedes citar qué jurisprudencia habla sobre real malicia? Sí, de hecho, se refiere a un caso, ¿cierto? De acuerdo. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, concretamente el 22 de octubre del 2015, del señor Carvajal y otros contra Colombia. Incluso fue un caso de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí es donde el juez da específicamente ese punto que usted pregunta, señoría. Y una pregunta en relación. ¿Cómo se define ese concepto de real malicia y cómo lo aterrizamos a este caso en particular? Bueno, señoría, realmente yo no podría proporcionarle esa información. Gracias. Adelante. ¿Podemos seguir? Adelante. Si no me equivoco, mi compañera Tania sigue de nuestros puntos. Estamos aquí porque claramente los derechos
de nuestra clienta Dharma Scully fueron violados. Comenzaré a mencionar los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo número 13 sobre la libertad de pensamiento y de expresión, que en el punto número 1 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, como en este caso fue Twitter. Mientras que en la Declaración Universal de Derechos Humanos encontramos el artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Una pregunta en relación con eso. ¿No tendría también en este caso, cada persona moral, o sea, la empresa, no tendría también el derecho a establecer sus propios términos y condiciones para en su momento poder limitar o poder decir qué se sube y qué no se sube? ¿Tendría también ese derecho y cómo juega con este derecho de libertad de expresión? Y en relación a eso quisiera, por favor, que me respondieran la pregunta de cuáles son los criterios para limitar los derechos humanos y con base en qué argumento jurídico. Ok, respondiendo a la pregunta de la jueza Alejandra Huerta, su pregunta era respecto a... Me dices que existe este concepto, ¿no? La libertad de expresión, y que todos tenemos derecho a la libertad de expresión bajo la Convención de Derechos Humanos. Sin embargo, yo te pregunto, oye, ¿no puede también la empresa tener derechos, como empresa, a tener sus propios términos y condiciones, sus propias políticas internas que decidan o que definan en qué situaciones se puede limitar o no esa libertad de expresión? Va de la mano con la pregunta de la jueza Alejandra González, que les pregunta cuáles son los criterios para poder limitar esta libertad de expresión, en este caso en particular. Ok, claro que cada empresa, al ser una empresa independiente del gobierno, tiene la libertad de crear sus propias normas, de crear sus propias políticas, mismas que Dharma Scully aceptó al momento de ingresar a esta plataforma. Eso es muy cierto, pero el gobierno tiene la obligación de hacer valer los derechos. Una plataforma no puede, perdón. ¿Solamente el gobierno tiene la obligación? No, el gobierno, no solamente el gobierno, sino también en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los medios encargados de defender los derechos humanos tienen la obligación de proteger. Pero en este caso ella primero acudió al Estado, al gobierno de Pericure, y el gobierno de Pericure le negó la atención, dándole la razón a Twitter. Entonces, claro que Twitter tiene ese derecho, pero también el Estado tiene la obligación y las instituciones tienen la obligación de proteger y hacer valer el derecho de Dharma Scully, no simplemente decir, es una institución separada a mí, yo no soy responsable, sino tienen que hacer que se haga valer este derecho, porque si no, cualquier plataforma podría poner sus propias normas e infringir los derechos humanos, y entonces el gobierno simplemente se quedaría callado. Y aquí creo que le cedo la palabra a la jueza Alejandra González para ver si al fin le pudieran contestar su pregunta, en qué caso se puede limitar la libertad de expresión. Ale, no sé si gustes complementar. Sí, agente, me queda claro el argumento de que existe el derecho a la libertad de expresión y ya lo han explicado. Como mencionó su compañera o su coagente, todos los derechos humanos son sujetos a una limitación. Entonces, a mí me gustaría que por favor nos explicara en qué supuesto se puede limitar el derecho a la libertad de expresión y por qué no estamos en ese supuesto en este caso, porque el argumento que están esgrimiendo principalmente son opiniones, no sustentos jurídicos, entonces no entiendo cuál está haciendo la defensa de su cliente. Ok. Claro que existen limitaciones, todos los derechos tienen limitaciones y obligaciones que nos corresponden a cada uno de los ciudadanos, pero de igual forma hay declaraciones como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, escrita por la Relatoría para la Libertad de Expresión, en la cual en el principio número 5 se nos menciona
Y cito, haciendo mención a una decisión de la Corte Europea, la Corte Interamericana ha declarado que la protección de la libertad de expresión debe extenderse no solamente a la información o las ideas favorables, sino también a aquellas que ofenden, resultan chocantes o perturban. Porque Perdona, agente, pero ¿acaso no esta corte no tiene un test o una prueba de restricción de la expresión? perdón, no pude escuchar bien su audio. Que si conoce la prueba, que si algún criterio de esta corte que establezca como una metodología o un test para señalar cuándo se puede o no restringir la libertad de expresión. No cuento con esa información. Nosotros estamos apegándonos a esta declaración, que es del principio que acabo de mencionar. Eso es en base a lo que nosotros estamos aquí defendiendo a nuestra cliente. Y Adelante. en el principio número 6 también se expresa que el derecho a libertad de expresión protege también aquella información que hemos denominado errónea. En todo caso, de acuerdo a las normas internacionales y a jurisprudencias más avanzadas, únicamente la información que demuestre ser producida con real malicia podría ser sancionada. Si no me equivoco, este principio también fue mencionado por mi compañero Carlos. Y respecto al hecho de ser una figura pública, o ser un periodista en este caso, también el principio número 6 habla sobre que es claro que los periodistas tienen que mantenerse informados respecto a lo que sucede en estudios y para dar una información verídica, pero dentro de esa exigencia o limitación que se le pone a este derecho, podemos caer en cierto abuso, que cito, un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de corrección y veracidad de la información que la sociedad puede recibir puede ser fuente de grandes abusos y en el fondo viola el derecho a la información de la sociedad. Pero también tomando eso, también hay problemas con la desinformación. Por ejemplo, lo hemos visto con el COVID. ¿Cuántas personas no debería de establecerse ciertas restricciones para todas aquellas expresiones, por ejemplo, que incitaban a las personas a inyectarse cloro? Claro O que esas sí. también las deberíamos de proteger a pesar de que suponen un riesgo para las demás. Y en Claro relación a esa pregunta, perdón, agente, que la interrumpa, ahora que entró en el tema de que es una figura pública, me gustaría que mencionara algún criterio, no solo la Corte Interamericana, pero por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mencione cuáles son los límites que se pueden hacer a la libertad de expresión o no en caso de figuras públicas. Ok, nosotros no investigamos sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es Piricure y no cuenta con una Suprema Corte de Justicia propia. Entonces, solamente tenemos lo de la Declaración y los Derechos Humanos y sobre la Corte Interamericana y los acuerdos a los que se ha llegado. Esos es los principios y los derechos con los que estamos aquí defendiendo a nuestra cliente. De acuerdo. Una duda sobre eso. Han estado hablando mucho de principios, más que de jurisprudencia, más que de casos, más que de legislación. ¿Qué valor le dan ustedes a los principios sobre la jurisprudencia, en este caso de la Corte? Es decir, ¿es uno más importante que otro? ¿Ustedes le están dando más peso a uno sobre otro? ¿Por qué nos estamos enfocando tanto en principios y no tanto en casos o jurisprudencia como han pedido las juezas Alejandra y Grecia, ¿no? Señoría, si me permite responder. Adelante. Bueno, de hecho, jurisprudencia se verán más adelante, concretamente en el alegato de clausura, si es que sí lo quiere llamar, presentado por su servidor. Y en cuanto a los principios y estas diferencias, bueno, como sabemos, hay dos órganos, si los quiere llamar, que está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención es encargada de, por ejemplo, crear los artículos, los principios y demás. Y la Corte, como tal, como es un tribunal,
se encarga de crear las jurisprudencias por parte de los veredictos de los jueces, ¿no? Al terminar los casos. Esa es la diferencia. Si me permites, señoría, Disculpe, enseguida... ya se les acabó el tiempo. Bueno, continuaré con el alegato de velocidad. ¿Puedo iniciar? Creo que le toca al otro equipo. Sí, le toca al otro equipo hacer su alegato de apertura. Buenas tardes. El día de hoy, la parte del Estado de Piricure va a estar explicando los motivos de la resolución del Estado sobre el caso Dharma Scully. Con el tiempo empezó a ser muy categórica con sus posturas de ciertas teorías de conspiración, hasta el punto de declararse simpatizante de la sociedad terraplanista. Hasta llegar a la cifra de 2 millones de seguidores en su canal de YouTube, intensificó el espacio de ciertas teorías conspirativas. En marzo de 2019, se dio a conocer a nivel nacional el programa piricurense de vacunación anti-influenza canina, Propivio. El Estado argumentó que, dada la refrigeración que requerían las vacunas, el transporte terrestre permitía transportar más vacunas con mayor seguridad y a menor costo. El 5 de febrero saldrían desde Lumbia 7 camiones que traían vacunas de la farmacéutica Simba, con destino a Sazastarén para empezar la vacunación. Sin embargo, comenzaron a circular en ciertas redes sociales y en algunos blogs de internet acusaciones de que los camiones estaban vacíos y que todas las vacunas destinadas a Sazastarén habían sido robadas por funcionarios del gobierno de Piricure. A finales de enero del 2020, la víctima tuiteó desde su cuenta de Twitter lo siguiente: las vacunas de la farmacéutica Simba son el pesticida con que el nuevo orden mundial quiere disminuir la población, empezando por la más pobre del país. A su vez publicó: además van a vacunar en Sazastarén, y mientras la gente que sí trabaja y sí mueve el país, nada. 4 horas más tarde tuiteó: si el gobierno no da explicaciones, la gente no debería dar paso a ninguno de esos camiones. Estos tiranos piensan que somos idiotas, pero no pasarán. Este último tuit fue retuiteado más de 25,000 veces en dicha aplicación, lo que provocó que en grupos de Facebook convocaron a cortar el paso a los camiones para que no dieran salida de Lumbia, hasta no aclarar la situación. Perdona, gente, pero en algún momento en el tweet hubo una incitación directa, clara y factible por parte de la periodista, de esta figura Dharma Scully. Su señoría, muchas gracias. Primero que nada, quiero volver a recalcar lo que la figura pública mencionó. Si el gobierno no da explicaciones, la gente no debería dar paso a ninguno de estos camiones. Estos tiranos piensan que somos idiotas, pero no pasarán. Lo que quiere decir que está hablando 100% de un bloqueo físico. A mí me parece un poco arriesgado llevar a ese nivel la interpretación de un tuit, o sea, mencionando que esto incita a la violencia cuando la señora Dharma en ningún momento incita ni convoca a gente a reunirse. Entonces me gustaría que usted explicara por qué están sosteniendo que miles y miles de personas se movilizaron como consecuencia de un tuit y no como consecuencia del sistema de salud deficiente que ha sido problemático desde hace muchos años. Primero que nada, muchas gracias, su señoría. Se cuenta esto, queremos mencionar que la figura pública estaba consciente de que esa plataforma podía llegar a muchas personas, que lo que provocó que 100,000 personas en Facebook confirmaran la asistencia al evento de bloquear los camiones, algo que la policía pues tuvo que actuar en ese momento. El saber el alcance de una plataforma no se traduce en incitar violencia. Sin embargo, señoría, primero que nada, tenemos que recalcar que todas las políticas de las empresas tienen que ser aceptadas por dicha persona. En este caso, se puede observar que la persona, como tiene una cuenta, tuvo que aceptar las restricciones de las políticas de la empresa. Que la política de la empresa se van a ver más adelante, pero como quiera se las quiero mencionar. Política relativa a las amenazas violentas. Un debate sano solo es posible cuando las personas se sientan a salvo de abusos y no recurren al uso del lenguaje violento. Algo que podemos ver que en este tweet sí pasó. ¿Y cuál es el lenguaje violento en particular? Principalmente el lenguaje violento se puede mostrar con: estos tiranos piensan que somos idiotas, pero no pasarán.
señoría. ¿Y ese juicio de violencia es de ustedes o es de dónde sacamos este juicio de violencia? Este juicio de violencia, como quiera, se hablar un poquito más adelante, como quiera, pues como se puede recalcar, las políticas de la empresa tienen que ser acatadas en todo momento y el Estado pues también tuvo que actuar, que algo que sí se actuó, que más adelante lo puedo mencionar, pero si quiere lo puedo mencionar ahorita, su señoría. Puedo esperar más adelante, gracias. Muchas gracias, su señoría. La gente exige la libertad de expresión como una compensación por la libertad de pensamiento. Frase dicha por Soren Kierkegaard. Querida audiencia y honorables jueces, con el simple hecho de estar hoy en día dentro de esta aula, saber que las personas que nos están rodeando ahorita mismo tienen una vida, lo que significa que tienen derechos, que se deben de acatar, exigir y respetar en todo momento. Se nos acusa al Estado de no respetar los derechos de nuestros ciudadanos, en especial el de Dharma Skuli. Con el artículo que se nos está acusando es el siguiente. Artículo 13, cláusula 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Pero lo que se puede ver en todo este caso es que el Estado se puso a disposición de la supuesta víctima, que acusó al Estado de violar sus derechos. Sin embargo, es todo lo contrario. ¿Hay alguna clase de interés público que tenga la sociedad para conocer lo que dice esta reportera? O en especial ese mensaje, lo que puede decir esta reportera. Pues el Estado piensa que como sabemos que es una persona que puede influir mucho a la sociedad, como se puede ver en el caso que acabó en una manifestación con golpes, pero la policía trató de conciliar, como se dice en el caso, sabemos que una persona tiene mucho poder para influir a otras personas. Entonces es por eso que el Estado está 100% seguro que no se... Claro, pero y no lo niego, solo que hay que distinguir entre las consignas que llevan, que conllevan o que piden o llaman a una acción directa, a una simple escenario abstracto, como parece ser el que representaba el tweet. Porque hay una gran diferencia, y quiero que digas si este es el caso o no, entre una incitación directa y un escenario abstracto. Entonces, para probar una incitación directa tiene que haber una causalidad. ¿Dónde está esta causalidad en el presente caso? Su señoría, gracias primero que nada, como podemos ver, hay un incita y pone en riesgo el desorden público, que es algo de los temas que vamos a tocar más adelante. Sin embargo, el desorden público es algo que se debe evitar a toda costa, como dice en la convención, que menciona que dice que en el artículo número 23, los derechos que deben de ser sobreguardados a toda costa. Sí, a toda costa. Y nada más para completar esa pregunta, sigue sin quedarme claro ese nexo causal entre ese tweet y la incitación a la violencia. Entonces, ya sea usted o alguno de sus coagentes, les agradezco si nos dirigen a ese nexo causal entre el tweet y la incitación a la violencia. Por falta de tiempo, su señoría, van a tener que contestar mis compañeros representantes del Estado. Como quiera, muchas gracias. Y me gustaría acabar que el Estado de Piricure estamos aquí hoy presentes para saber y aclarar el tiempo. ¿Se me permite continuar? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, su señoría, principalmente el alegato que yo voy a mencionar va a indagar sobre este aspecto de la correlación del tuit de la supuesta víctima, presunta víctima, y el incito a la violencia. Sin embargo, me gustaría poner en contexto que el Estado en ningún momento violó o censuró o limitó la libertad de expresión de la presunta víctima. Hay que recordar que la empresa causante de esta limitación es Twitter.inc y se realizó por sus políticas de empresas que radican principalmente en... ¿Ustedes como Estado no tienen obligaciones positivas para proteger la libertad de expresión, agente? Claro que sí, nosotros tenemos, muchas gracias por la pregunta, claro que sí, nosotros estamos apegándonos al artículo 13.2.b que menciona lo siguiente.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeta a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Como podemos ver en este tuit, se está atentando directamente hacia la seguridad nacional y la salud pública. Por eso mismo, nosotros actuamos La en seguridad base- nacional, ¿bajo qué estándar me dice que esto es una cuestión de seguridad nacional? Porque el Estado ya tenía predestinado el orden en el que vamos a redistribuir las vacunas en todo, pues en todo el país. Sin embargo, al atentar contra el recurso de que nosotros difundamos estas vacunas, están tentando hacia la seguridad de la nación y la seguridad de los mismos ciudadanos al no permitir que tengan acceso a las vacunas de una pandemia tan peligrosa como la es la que está presente hoy en día. Continuando, también me gustaría alegar que Twitter no hace ninguna distinción al momento de aplicar represalias, sin importar que seas una figura pública, pero mejor dicho, que tengas poder político o poder económico. Tal es el caso del exmandatario Donald J. Trump, que podemos observar que en enero de 2021, en el siguiente tweet, los 75 millones grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí hacen que América sea grande otra vez. Tendrán una voz gigante en el futuro, no serán respetados ni tratados injustamente de ninguna forma. En este tweet fue la razón principal por cual la compañía decidió restringir el acceso a suspender la cuenta de Donald J. Trump, dado que incita a la violencia debido a este tweet. Claro, pero sí hay que distinguir entre algo, porque normalmente eso no hubiera sido censurado por Twitter. Lo que tomó la decisión de Twitter, si nos damos el caso, porque después sacaron toda la resolución, es por el poder que tiene el mandatario. Entonces, es precisamente por el poder y la influencia que tiene el mandatario sobre esos grupos fue por el que se consideró que hubo una incitación directa. ¿Cómo podemos comparar ese caso con este, que no es una mandataria, si bien sí tiene bastantes seguidores, su poder de influencia es bastante limitado? Claro que no es una mandataria. Sin embargo, la presunta víctima tiene una larga trayectoria en difundir noticias y hacer reportajes, tales como estuvo 30 años en la televisión nacional en su programa de Hola, Hola, Crayola, como podemos observar en el caso, y ella tiene mucha difusión desde hace tantos años. Con este nuevo auge de las redes sociales se puede ver nueva herramienta para difundir su punto de vista y opinión. Lo voy a interrumpir. A ver, pero entonces es culpa de Dharma haber sido una buena periodista y por eso tiene la fama que tiene. O sea, no entiendo por qué Dharma está siendo limitada en sus derechos si su como error fue haber sido una gran periodista y tener opiniones y compartirlas como lo hace todo el mundo. Entonces no entiendo a qué está tratando de llegar. Porque ella tiene... Perdón, y agregaría nada más allá una pregunta. ¿Tienen seguridad de que realmente los tweets hacían referencia a lo que estaba ocurriendo con los camiones? Porque los tweets que se van leyendo no pareciera que realmente se estaba refiriendo a esa situación en concreto. Y además de que también queda la duda de si ella tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en una carretera en la que no había medios de comunicación y solo habían 10 personas. O sea, ¿realmente se puede decir que ella estaba dirigiendo o alentando a eso o es una interpretación que se hace? Claro, y esto va justamente aunado a la pregunta central con la que empezamos esto, en que no se muestra el nexo causal entre lo dicho y lo ocurrido. Lo menciona, ok, respondiendo creo que principalmente a la jueza Alejandra y la jueza Grecia, esto va referido al artículo 13.2.b que ya se hizo referencia anteriormente, y lo principal es que al ser una persona, tu derecho de libertad de expresión está limitado a responsabilidades ulteriores. No tiene ni nada de culpa de ser una periodista excelente y estar en los medios de comunicación. ¿Las responsabilidades ulteriores es lo mismo que censura? Claro que no se permite en ningún momento la censura. La responsabilidad ulterior es lo que sujeta y permite la restricción de distintas expresiones que alguien puede llegar a hacer al difundirlo a la población. Y respondiendo... Perdón. No, adelante. Observando las consecuencias que está teniendo Dharma, ¿no está el Estado cayendo en una situación de censura previa? Ya sabemos que
personas que creen que la Tierra es plana posiblemente pueden ser limitadas en su derecho a la libertad de expresión si no consideras que la vacuna se está distribuyendo de la manera. O sea, no estamos cayendo en que toda censura, todo comunicado o idea en contra de cómo el gobierno está manejando la situación puede caer en una situación de censura previa. No, de hecho, muchas gracias por la pregunta. Me gustaría Vamos a aclararlo. permitir que la jueza Calicho formule su pregunta. Claro Sí, que sí. y ya nada más hacer un comentario muy breve. Lo que pasa es que entiendo lo del estándar que está comentando, pero yo lo que quisiera es que haya una aplicación real en el caso concreto. ¿A qué me refiero? Yo puedo entender todo lo que está diciendo, de que la censura previa, de que la responsabilidad ulterior, pero la pregunta es cómo acreditan, o sea, cómo aplican y cómo aterrizan esos estándares al caso concreto. Se lo pongo por la siguiente situación. Incluso en México ha pasado que hace unos poco menos de 10 años hubo un accidente en un vuelo en la Ciudad de México, en la cual fallece un alto funcionario público del gobierno federal, y ese mismo día un usuario de Twitter tuiteó algo así como van a ver que hoy todos los funcionarios van a caer, eviten reforma. Pero él se refería por una reforma que estaba siendo votada en el Congreso y que la Policía Federal interpretó ese tuit como reforma a la avenida y iniciaron un proceso en contra de esta persona e incluso la detuvieron, bajo la lógica de que probablemente había tenido algo que ver con el atentado. Lo que quiero decir es, ¿cómo saber que un tuit de los miles que se están difundiendo alrededor de problemáticas generales, de problemáticas sociales que cada vez son más complejas, que son coyunturas cada vez más complejas, más, digamos que no solo un tema el que está en la mesa y en debate, sino que son varios? Poder decir que un tweet, así como está en su literalidad, se está haciendo referencia a un contexto en específico, porque esos tweets que es evidente que se está refiriendo al tema de la vacunación de la pandemia, pero no necesariamente al de los camiones que estaba ocurriendo. Muchas gracias por la pregunta. A continuación presentaré explícitamente la relación y el nexo de este caso y la relación que tiene el tweet con lo que desembocó en el camión. Y hay que recordar que en el caso se nos presenta una convocatoria en un grupo de Facebook, la cual voy a resaltar los últimos enunciados que dicen, y cito, por eso, queridos ciudadanos, vecinos, padres, empresarios, jornaleros, trabajadores honestos y quema pericure, debemos bloquear esos camiones hasta que aclaren las cosas. Se me hace, al Estado se le hace muy contundente esta prueba del nexo y el alcance que tuvo el tuit de la presunta víctima para poder... Tengo una duda después de todo lo que están exponiendo de parte del Estado. Mucho antes de la convocatoria de Facebook, antes incluso que Dharma Schooley hablara, habían comenzado a circular blogs en internet acusando que los camiones estaban vacíos. Y sin embargo, ustedes esperaron hasta que se llevó a cabo la convocatoria en Facebook para salir a mostrar las facturas que acreditaban las compras de las vacunas, su resguardo con la asistencia del personal de la Organización Mundial de la Salud y de la farmacéutica. Si estaban tan preocupados por lo que iba a ocurrir, ¿por qué no aclararon todo antes y evitaron todo esto? Bueno, principalmente el Estado tiene una gran labor de organizar la distribución de vacunas y sabemos que es un trabajo complejo que el Estado debe de llevar a cabo. Sin embargo, estas convocatorias decían que teníamos que presentar la información y la presentamos antes de lo ocurrido. La presentamos justo antes de que ocurriera. No es lo que dice la relatoría. La relatoría señala que la noticia se difundió de manera viral y llegó al punto de que diversas comentaristas de noticias señalaran que era importante que el gobierno aclare esta situación. Sin embargo, no hubo pronunciamiento oficial al respecto. Con todo respeto, su señoría, me gustaría citar el caso. En el párrafo 19 se menciona que el gobierno de Pericure emitió un pronunciamiento presentando... Después de que ocurriera todo. No cuando empezaron los primeros rumores y acusaciones. Su señoría, esto sí usted tiene razón, lo pronunciamos después de los rumores. Entonces sí tenemos razón, ustedes no hicieron nada cuando debieron hacerlo. No, nosotros presentamos la información justo antes de que ocurrieran los casos. No. Que el 5 ocurrió después de la convocatoria de Facebook. Párrafo 19.
Claro, después de ocurrir la convocatoria, nosotros presentamos la información. Sin embargo, la presentamos con lo mismo de que se nos requería que diéramos información para que ya no hubiera nada de alboroto. Y eso mismo hicimos, porque luego, 5 días después, en el 5 de febrero, fue donde ocurrió todo esto de... Pero justamente porque ustedes no presentaban la información, Dharma sospechó, y las opiniones son opiniones, que los camiones podían ir vacíos. Claro que sí. A eso, perdón, y a eso agregaría otra duda que es, ¿por qué sería Dharma Scully la que sería censurada? Es decir, hubo un evento en Facebook que de manera expresa estaba convocando a detener los camiones y se dejó que la convocatoria avance, que cumpliese, que llegase a 100,000 personas, al final se presentan 10, pero no hay ninguna reacción de bloqueo, de cuestionar que se esté convocando a eso. Entonces, sancionar a alguien que solo estaba opinando sobre un hecho que ya se estaba realizando, que no es quien invocó, no me pareciera que se apega a los estándares de libertad de expresión, es decir, cómo responsabilizarla de un rumor que ya estaba, como menciona el juez, que no había sido aclarado por el Estado. Y reitero, yo sigo sin entender el nexo causal entre ese tweet, el grupo en Facebook y lo que realmente pasó. El yo también estoy lo mismo. El Estado ha reiterado que la misma convocatoria en Facebook incita a la misma violencia que la misma presunta víctima, Dharma Scully, ha mencionado en su tweet, donde habla que los padres, vecinos y familiares deben evitar que esto ocurra. Y por eso mismo el alcance que tiene es la relación. Pero de nuevo, perdón. No, perdón, nada más aclarar. ¿Le parece que el lenguaje que se puede utilizar en 240 caracteres pueden dar lugar a un statement, ¿cómo se llama? Literal, insisto, vuelvo a poner el ejemplo de Mario Flores, con este tweet que lanzó: estos altos políticos caerán, evite reforma, y ya por eso pensar que él maquinó o que predijo que se iba a caer el avión del el secretario de Gobernación. O sea, ese me parece que es el problema de creer una aparente literalidad y nexo cuando es uno de miles de tweets. Y agrego, y si hubieran presentado la información a tiempo, todo esto se hubiera evitado, porque eran especulaciones. A lo que queremos llegar, agente, es por qué en este caso, o sea, queremos que nos demuestre que no está pasando en la famosa falacia de correlación, no implica causalidad. Ok. Bueno, primero que nada, me gustaría reiterar que quien censuró, o mejor dicho, quien limitó la libertad de expresión no fue el Estado, fue la misma compañía Twitter.inc, porque infringió las normas de incitar a la violencia, y podemos observar que estas normas dicen que en caso de, ¿qué cosas incumplen esta política? Pueden incluir declaraciones afirmativas como haré, voy a hacer o planeo hacer, cosas que no ocurren en este caso. Sin embargo, así como declaraciones condicionales como si haces esto, haré esto. Y ahí se puede encontrar una declaración condicional en el tweet donde dice, si el gobierno no da explicaciones, la gente no debería dar paso a ninguno de esos camiones. Y eso es por parte de lo que menciona las limitaciones de la red social Twitter. Y esto mismo hay que recordar que ocurre en las redes sociales. ¿Y por qué ustedes no dieron explicaciones a tiempo? Sin embargo, se nos pidió dar una explicación y así el Estado dio una explicación. Sin embargo, el caso es si realmente permitimos esta censura a la víctima y por cómo nos podemos justificar. Y hay que recordar que lo que ocurre en el caso ocurre en las redes sociales. Por eso mismo cito al manual de al manual de los estándares para una internet libre abierta. Ya se les terminó el tiempo. Claro, muchas gracias. Si me permiten. Para concluir la defensa del Estado, me gustaría terminar con otro de los artículos que se menciona en la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual es el artículo 32, subcláusula 2, y citaré. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática, como tal es el caso. Una vez más, la señorita Scully disfrutó plenamente de su derecho a la libre expresión durante más de 30 años en diferentes plataformas, así logrando un alcance enorme a través del tiempo.
y no fue restringida hasta que sus declaraciones representaron un riesgo tanto para la salud como para la seguridad pública de los ciudadanos de Piricure. Organizaciones como Sana Distancia y Sano Cuidado AC dieron fe a que la estrategia del propillo estaba siendo atacada sin Disculpe, fundamento. perdón, una pregunta a su criterio. Las discusiones y debates que se hacen en redes sociales como Twitter, ¿a su consideración son debates públicos o privados? Pues consideramos que en el caso que estamos viendo actualmente, la señorita Scully teniendo una plataforma pues con un alcance muy grande, consideramos que es un debate público. Y No, pero digo, no, pensando en general, o sea, cómo entender las discusiones o los debates que se dan en redes sociales como Twitter. ¿Son discusiones públicas o privadas? Públicas, totalmente. Ok, y en relación a eso, si es una discusión pública, porque su correpresentante menciona que el gobierno no es responsable por las acciones de Twitter, si la señora Dharma estaba participando en una discusión pública, no es obligación del Estado asegurarse que en discusiones públicas todas y todos gocemos de nuestro derecho a la libertad de expresión. Estamos de acuerdo y justo por eso el Estado, bueno, como ya lo mencioné, durante más de 30 años la señorita Scully estuvo expresando plenamente sus puntos de vista acerca de diferentes temas. Sin embargo, nosotros consideramos que con su plataforma viene una responsabilidad. Con esto a nosotros nos gustaría citar como Estado el punto 15, que se menciona en un documento titulado Agenda Hemisférica para la Defensa de la Libertad de Expresión, que está aprobado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En este se establece el concepto de la doble dimensión de la libertad de expresión, la cual es la individual y la colectiva o social, que consiste en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información refiriéndose no a verdadera, falsa, tergiversada, etcétera, sino información de toda índole. De igual manera, a conocer todos los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. De esta manera, nosotros como Estado consideramos que la señorita Dharma malinformó teniendo conciencia de la responsabilidad que tiene sobre una plataforma. Pero perdón, lo que pasa es que allá me parece que está tergiversando, porque una cosa es que la sociedad esté bien informada y otra cosa es que es exigir que la información que se difunda tenga un elemento de veracidad. O sea, Exacto. para ustedes, el ejercicio de la libertad de expresión está supeditado a que la información que yo dé sea verdad. O que simplemente esté disponible. Y en ese caso, ¿quién decidiría qué es lo que ¿Quién es es verdad y verdad? qué no? Exactamente. Y relacionado a eso, hay una incoherencia en su argumento porque me mencionan que no es responsabilidad del Estado lo que realiza la empresa privada Twitter, pero ahora me está mencionando que el Estado tiene ciertos criterios para limitar la libertad de expresión, entonces ahí ya no entendí. Porque es un foro público, correcto. Y agrego, perdón, si están diciendo que hubo real malicia en lo que decía o informaba Dharma Scully, ¿no era responsabilidad del Estado iniciar acciones? ¿Por qué le dejaron toda la responsabilidad a la red social? Claro, pues para responder de una manera general que pueda cubrir las varias cuestiones, nosotros consideramos que, claro, el estar bien informados, nosotros relacionamos esto al concepto de que la señorita Scully tiene una plataforma muy grande y como ya lo mencionamos, tiene un alcance así como una influencia que nosotros consideramos que ella está consciente que es bastante pues grave en esta situación. ¿Consideran o saben? Sabemos. ¿Por qué saben? Porque la señorita Dharma está consciente del alcance que ella tiene, así como de los seguidores que ella tiene en las O sea, por ejemplo, yo tengo 10,000 seguidores en Twitter, por eso también tengo la responsabilidad de ser responsable por todo, de saber cómo cada uno de mis tweets, por más insignificantes que sean, pueden tener, o sea, saber qué consecuencias van a tener y yo hacerme responsable de esas consecuencias. Nosotros como Estado consideramos que ella no expresó algo y que fue interpretado de una manera diferente, sino que nosotros al tomar de manera imparcial la declaración de su tweet, pues lo más justo es tomarlo como lo Ustedes literal. como Estado no iniciaron investigaciones y no le dieron derecho a defenderse en una audiencia. Pues nosotros, bueno, el Estado falló a favor de Twitter porque
consideramos que tanto las políticas de esta empresa que fueron violadas como los argumentos que hemos mencionado previamente simpatizan. Gente, ¿las empresas tienen obligaciones de cumplir con derechos humanos según el marco interamericano o no? Sí, sí. Entonces, no creería que por lo cual Twitter también tiene obligaciones de proteger la libertad de expresión, ¿no? Claro. Y entonces, ¿por qué validarían la respuesta de Twitter si esta va en contra de los derechos humanos? Sí, una vez más, vuelvo a citar el artículo 32, el cual, bueno, más bien me gustaría pues más o menos también concluir la declaración diciendo que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y este está restringido por requisitos que hemos mencionado previamente, dícese el de atentar contra la seguridad nacional. De esta manera, nosotros también estamos conscientes de que Twitter respeta los derechos humanos, sin embargo, también sabe de estas restricciones y de esta limitación y que sus usuarios tienen que seguir, tienen que mantener cierto orden dentro de la plataforma y ellos mismos lo pueden leer al principio, al momento de registrarse a esta particular. Bueno. De esta manera, pues, el Estado de Piricure nunca violó ninguno de los derechos de Dharma Scully y sino todo lo contrario, en todo momento veló por el bien común y por el respeto de los derechos humanos. Ya terminó su tiempo. Gracias. Pasamos a la réplica de los representantes de las víctimas. Tienen 5 minutos y si no me equivoco les recuerdo, corríjame, pero no se aceptan preguntas, ¿cierto? Cierto. Adelante, por favor. Respecto a la obligación que tiene el Estado claramente aceptó su responsabilidad de proteger los derechos de Dharma Scully, pero aún así el Estado no hizo nada. Ella acudió a las instancias pertinentes para hacer que se valieran sus derechos y aún así se dio la razón a Twitter. ¿Por qué se le da la razón a Twitter? ¿Acaso es porque es una gran compañía y Dharma Scully es simplemente alguien que pertenece a esa compañía? ¿Es tan fácil como simplemente callar su voz en una red social? ¿El gobierno no va a hacer nada al respecto? También se habla de mantener el orden público. Dharma Scully realmente no afectó al orden público. Las manifestaciones no fueron organizadas por ellas. Los grupos de Facebook en ningún momento se les fue mencionado ni su nombre, ni citaron sus tweets. Simplemente la gente ni siquiera puede constarnos que la gente vio esos tweets. Ni siquiera podemos tener fe ni certeza de que la gente leyó esos tweets y de ahí tomaron la decisión de manifestarse. Ni siquiera tenemos certeza de eso. También se comparó el caso Trump con el caso de Dharma Scully. Son cosas completamente separadas y diferentes y no tienen relación entre sí, ya que incluso en las políticas de Twitter se menciona que pueden censurar o pueden suspenderse cuentas a causa de comentarios políticos que afecten los procesos electorales, tal como fue en el caso Trump y todos los problemas que se generaron, pero en el caso de Dharma no hubo ningún problema de ese tipo, no hubo afectaciones en cuestión de elecciones ni de política, que es algo que sí se menciona, incluso en las políticas de Twitter se mencionan las excepciones que existen y en las excepciones viene que no pueden suspenderse cuentas simplemente por estar en contra de un gobierno o mostrar opiniones en contra. Incluso se mencionan ciertos ejemplos donde, por ejemplo, si alguien decide ofender al presidente de un país, no por eso se le puede suspender su cuenta. Cosa que fue como lo que hizo Dharma Scully. Dharma Scully en ningún momento intervino en procesos electorales ni en los procesos del orden público del país, ni de manera indirecta ni de manera directa. También respecto a lo mencionado de las noticias falsas, y como lo mencionaron algunos de los jueces, no, en ningún momento el estado de aclaraciones y cuántas cosas y malos entendidos se hubieran evitado si el gobierno hubiera dado la información de manera oportuna, si de manera oportuna Piricure hubiera dado los comunicados de qué es lo que realmente estaba pasando, porque es muy sencillo simplemente deslindarse de las responsabilidades y pasárselas a un ciudadano. Es muy sencillo para el país deslindarse de sus obligaciones y hacer responsable a alguien que es parte de la sociedad y que es un ciudadano más, y que el ser periodista o el ser influyente
no lo hace distinto a todas las personas, porque precisamente los derechos humanos protegen a todas las personas por igual. Y es relativo a lo que mencionamos en los principios número 5 y número 6 de la Declaración sobre Derechos Humanos, sobre la libertad de expresión. Ahí, como ya lo mencionamos anteriormente, se explica claramente que el hecho de que sea periodista no influye y que también cualquier opinión debe ser respetada. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Adelante los agentes del Estado. Buenas tardes. Primero que nada, los representantes mencionaron que el Estado no violó, más bien no violó ninguna política de la empresa, la supuesta víctima. Sin embargo, quiero mencionar las primeras 3 políticas de la empresa de Twitter. Política número 1, política relativa a las conductas de incitación al odio. Conductas de incitación al odio menciona, no se permite fomentar la violencia contra personas ni atacarlas o amenazarlas. Segunda, política relativa a la glorificación de la violencia. No puedes hacer amenazas de violencia contra una persona o un grupo de personas. También prohibimos la glorificación de la violencia. Número 3, política relativa a las amenazas violentas. Un debate sano solo es posible cuando las personas se sienten a salvo de abusos y no recurren al uso del lenguaje violento. Por este motivo, tenemos una política contra las amenazas de violencia en Twitter. Además, para los representantes y la Corte, lo que pasó en este caso es que hubo un desorden público con el tweet, con todos los eventos que pasaron, y es por eso que queremos recalcar el artículo 22, derecho de la circulación y residencia, subcláusula 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable de una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública, o los derechos y libertades de los demás. También mencionaron que se nos acusó de los derechos, que no respetamos ningún derecho de Dharma Schooley. Sin embargo, déjenme mencionarles que en el caso se menciona directamente que Dharma Schooley fue 2 veces a la corte, primero en Piricure y de segundo en Lumba, con un juez y un tribunal. ¿Es cuánto? Aparte, como Estado queremos agregar que sostenemos que Dharma Schooley mantiene una corresponsabilidad de las acciones que incitó, citando la Real Malicia, definiendo la dualidad y la responsabilidad de las declaraciones por prensa, medios o personas públicas. Asimismo, al Estado le gustaría recalcar que menciona que no se debe censurar a periodistas por lo que expresan. Al Estado le gustaría recordar sobre la jurisprudencia que tuvo, se justifica en el acuerdo, disculpe, que ha habido casos en la jurisprudencia de la Corte donde se ha invocado el artículo 13.2.b. El caso digno de recalcar es el caso Fontovecha y D'Amico versus Argentina. Ellos dos fueron 2 periodistas que tenían una revista de noticias, que aquí sí aplica la censura previa, dado que el Estado de Argentina censuró sus revistas, dado que hablaban de temas políticos que no podían ser de la índole del Estado. Asimismo, por eso la misma Corte falló en contra del Estado, una diferencia que es primordial aquí, dado que la presunta víctima, Dharma Schooley, sí atenta contra el desacato público. Asimismo, me gustaría mencionar que la víctima habla sobre lo fácil que es como Estado quitarse la responsabilidad y pasársela a una empresa. Así también al Estado le gustaría recordar lo fácil que es como individuo quitarse la responsabilidad de que otros agarren lo que tú expresaste en una red social. También eso es demasiado sencillo de quitarse su responsabilidad individual. También se menciona que no dimos ninguna aclaración, lo cual es una falacia. Nosotros dimos una aclaración, tal vez se debió haber encontrado la manera de dar esta aclaración antes para ser más efectivo. Sin embargo, se exigía que diéramos una aclaración sobre el caso y eso fue lo que el Estado hizo. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Bueno, pues con esto damos concluidas las rondas. Le solicito a las cojuezas y el cojuez que nos retiremos para deliberar. Mientras estamos deliberando, continuará el cronograma previsto para el evento de hoy, así que les pedimos que permanezcan en esta sala y pues cedo la palabra a las organizadoras del evento. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura del concurso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos para estudiantes de preparatoria Valentina Rosendo e Inés Fernández. A continuación, quisiera presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Maestro José Roble Flores Fernández, director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Maestro Carlos Luis Escofié, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad. Doctor Fabián Ruiz, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Maestra Alejandra Huerta, profesora de la facultad. Licenciada Grecia Macías, abogada de la organización R3D.mx. Y licenciada Alejandra González Berrueto, abogada en Derechos Humanos. Queremos dar también las gracias a las preparatorias representadas en los y las estudiantes que participaron en este concurso. A continuación, las presentaré. El Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe, CIDEP, el Colegio del Centro de Zacatecas, el Colegio Guadiana La Salle de Durango, el Colegio San Patricio Unidad del Paseo, Oxford High School, Preparatoria Anáhuac Monterrey Campus San Agustín, Preparatoria Tecnológico Campus Cumbres, Preparatoria Tecnológico Campus Eugenio Garza Lagüera, Preparatoria Tecnológico Campus Santa Catarina, Preparatoria Tecnológico Campus Eugenio Garza Sada, Tecmilenio Campus Las Torres, Hulsey High School de Canadá. Listo. Gracias a cada uno de ustedes. Les notificamos que la facultad les hará llegar por medio de correo las constancias de participación en este concurso. Enseguida le pedimos a nuestro director, el maestro José Roble Flores Fernández, nos dirija un mensaje para dar clausura a este evento. Gracias. Estaba esperando que terminara la deliberación del jurado para la premiación o nos adelantamos. Usted, si nos puede brindar unas palabras, licenciado. El jurado está deliberando ahorita para después de su mensaje, los jueces van a darles retroalimentación para terminar ahora sí enunciando a los ganadores. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar quisiera, entiendo que además de quienes estamos frente a las cámaras, hay un grupo de estudiantes de preparatoria que participaron activamente en este concurso durante esta semana, que consistió pues en dos grandes partes. Primero, en este marco conceptual en el que pudieron aprender sobre los derechos humanos y sobre el sistema de protección de estos, particularmente en el sistema interamericano, y después poder participar en este ejercicio que no fue más que una forma de aplicar todos estos conocimientos que ustedes adquirieron durante esta semana. Apenas el lunes yo les decía que los derechos humanos, particularmente este concurso que celebramos en los semestres de primavera, para mí es especialmente significativo porque nos da la oportunidad como institución educativa especializada en la enseñanza del derecho, el poder compartir con estudiantes de preparatoria que eventualmente algunos de ustedes hayan confirmado su vocación para estudiar derecho, pero quizás algunos igualmente hayan confirmado la vocación que ya sienten por alguna otra disciplina y que hayan escogido estudiar otra carrera. De cualquier manera, creo que este espacio que nos permite este concurso nos permite aprender como sociedad sobre conceptos que yo ya les decía, no son privativos de los que estudiamos derecho, de las abogadas, de los abogados, sino que este debe ser un concepto transversal para todos los que vivimos en sociedad, porque finalmente las personas vivimos en sociedad y nos regimos bajo normas, bajo principios que no son necesariamente solo para los que estudian o estudiamos derecho, sino que todas las personas, por el hecho de serlo, tenemos estos derechos, tenemos estas facultades, y esto nos permite convivir pacíficamente en sociedad. Yo realmente aspiro a que esta semana haya sido, además de muy intensa, porque sé que trabajan mucho y estudian, leen y se preparan para la etapa del concurso, y llegar a esta etapa ya de semifinales y finales
pues implica un gran reto, un gran esfuerzo, un gran desafío que ustedes han logrado vencer para llegar a este momento. No sé qué vaya a deliberar el jurado y a quién vaya a decidir que sea ganador, pero creo que todos los equipos que participaron esta semana son ganadores. ¿Por qué? Porque decidieron participar, porque se atrevieron a dar ese paso de aprender sobre un tema que quizás para algunos de ustedes muchos conceptos hayan sido nuevos y que espero que a partir de ahora se quite esa novedad y que más bien sea algo cotidiano que ustedes podrán manejar en su vida diaria, en las relaciones en las que ustedes estén involucrados como sociedad, en sus comunidades, en sus familias y en la sociedad en su conjunto. Yo agradezco muchísimo a las estudiantes y los estudiantes de la facultad que hicieron el favor de participar bajo distintos roles, ¿verdad? Coaches, contadores de tiempo, etcétera, y que porque ese es precisamente el espíritu comunitario que nos mueve en la facultad, el estar presentes en todos aquellos eventos en los que podemos prestar un servicio y cumplir la misión que como facultad tenemos. Yo realmente les felicito a todos, espero que haya sido una semana muy rica, una semana intensa y significativa de aprendizajes y que bueno, que a partir de ahora ustedes tengan mejores herramientas para ir definiendo su futuro personal, pero sabiendo que ese futuro está en función del servicio que pueden prestar a la sociedad y que esto que han aprendido hoy, independientemente que vayan a estudiar cada uno de ustedes, que sirva para que realmente podamos convivir en paz y en sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas, a todo el staff de la facultad que participó en la organización, Ana Pau, Gaby, Leti, por supuesto el maestro Calicho, que fue el coordinador del evento como responsable del Centro de Derechos Humanos, que impartió el curso, etcétera, y a las exalumnas y exalumnos que nos ayudan cada año en la organización como jueces, como asesores, y que pues eso nos permite seguir creciendo en comunidad. Pues muchas felicidades, que tengan muy buen fin de semana y les deseo lo mejor. Y ahora que nos digan quién va a ganar, pues más allá de los puntajes que seguramente son muy reñidos, porque estuve escuchando toda la participación que tuvieron en esta final y de veras que me siento muy orgulloso, muy satisfecho, apantallado, les debo decir, de la calidad de los argumentos, de la facilidad como los han esgrimido, porque pues en apenas una semana ustedes quizás no lo notan porque lo ven como una evolución natural, pero para mí sí es verdaderamente sorprendente ver cómo pueden en una semana captar tanta información y ponerla toda junta y poderla descifrar para poderla poner en argumentos que fueron muy bien esgrimidos. Yo les felicito a los dos equipos que participaron en la final. Esta ronda me pareció maravillosa y de veras que están preparados para participar en cualquier concurso de derechos humanos en el que ustedes quieran participar, porque tienen muchísima facilidad de palabra y muchísima información que han logrado poner toda junta. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, pues ya tenemos aquí al jurado. Seguramente ya tienen un veredicto. Y pues muchísimas gracias. Agradecía, ya que están aquí presente el jurado, agradecía ahorita en su ausencia la participación de las queridas exalumnas que nos ayudan como jueces, de los maestros, el doctor José Fabián Ruiz y el maestro Calicho, que son parte del claustro de maestros de la facultad, y a la jueza invitada, Grecia Macías. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Ha sido un lujo. No, espero que no se me haya pasado nadie. Ana Cecilia, ¿verdad? Que también fue juez. Ale González y yo, maestro. Y sí, pero Ana Cecilia fue participante, ¿verdad? Es que la vi que ahorita se prendió la camarita. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación, por dedicar estas horas al trabajo que, como decía ahorita, pues es muy significativo. Y cedo la palabra pues a las organizadoras para conocer el veredicto final. En este momento vamos a pasar con la retro.
Sí, bueno, Sí, pues... palabras, vamos a pasar ahorita con la retroalimentación. Bueno, muchísimas gracias al director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y pues muchísimas gracias a todas y todos, a los equipos que concursaron, a los que llegaron a la final y pues a todas las personas que han estado y que están ahorita dando el seguimiento pues presencial a este evento. Realmente este año este concurso superó nuestras expectativas, pero fue por los equipos, por ustedes principalmente. Realmente creo que fue muy marcado y como que se mencionó mucho comentándolo con el comité organizador y con algunas personas que han estado dando seguimiento al concurso, que este año particularmente hubo un muy buen nivel de las y los concursantes. Sabemos que no es un tema fácil, justo se seleccionaron estos temas porque actualmente no hay claridad sobre estos temas. O sea, insisto, son temas que a nivel, ya no digo nacional, a nivel mundial, son los temas de derechos humanos, de derecho constitucional que se están discutiendo y que son muy complicados y todavía no hay consensos. Y que ustedes, sin todavía iniciar una carrera profesional, hayan podido abordar estos temas, hayan podido darles un debate serio, pues con mucha responsabilidad, comprendiendo muy bien lo que está en juego. La verdad yo creo que hace que todas y todos deban sentirse muy orgullosos de haber participado en este concurso. Realmente lo valoramos muchísimo y pues en serio creo que se merecen el mejor de los aplausos y reconocimiento por estar en la final, pero insisto, yo creo que es representativo de todos los equipos. Verdaderamente creemos que este tipo de contexto en el que nos encontramos nos confirma la necesidad del estudio jurídico y del papel del derecho para transformar la realidad y sobre todo para darle respuesta a todas esas inquietudes, dudas y preguntas que no son hipotéticas, sino que realmente son las dudas que tenemos como sociedad hoy día. Entonces, agradecer a los dos equipos, me parece que, insisto, creo que en ambos casos se notó muchísimo la investigación, la fortaleza que tenían, nada más allá como algunas áreas de, ¿cómo se llama? Pues de oportunidad. En el caso del equipo 21, pues nada más comentar, por allá a lo mejor hizo un poco de falta quizá investigación en temas como un poquito más de sentencias de la Corte Interamericana y por otro lado también la parte de la réplica es muy importante porque si bien la primera parte de exposición nos ayuda a saber cómo organizan, cómo planean, cómo planifican y se preparan para una exposición, en la réplica vemos más como el conocimiento en reacción, ¿no? De ver cómo puedes desarticular la argumentación del equipo contrario. Y pues en ese sentido nos hubiese gustado como saber en su réplica, pues cómo ustedes, digamos, sí, atacarían no a las personas, pero sí al argumento del equipo contrario para en ese sentido desbaratarlo. Por otro lado, el equipo 20 también lo mismo, nos parece que hubo una muy buena investigación. Sin embargo, también creo que allá hubieron varias contradicciones en la argumentación de una parte u otra. Me dio un poquito la impresión de que quizá al momento de responder las preguntas y con tal de no quedarse en silencio, lo cual es muy positivo, puede ser que hayan de alguna manera pues ido en contra o de alguna manera desfasarse de su propia teoría del caso, ¿no? Entonces creo que eso también le restó un poco al planteamiento. Entonces serían esos mis comentarios de mejora, pero insisto, de ambos lados me parece que fue un gran trabajo, tiene muchísimo mérito, no es fácil, las preguntas no estuvieron fáciles, insisto, son preguntas actuales y que están en polémica, pero pues felicitarles muchísimo. Entonces no sé si a lo mejor la jueza Alejandra Huerta quiera dar su retro. Sí, yo felicitarlos. Primero el que nos estén regalando un viernes en la tarde, que nos hayan regalado sus tardes los últimos días. La verdad que felicidades, encantada yo de tenerlos aquí. Yo en su momento fui exalumna de la Libre, participé en estos concursos. Sé perfecto lo que es estar exponiendo y haberte preparado y llegar súper confiado y que de repente te empiecen a preguntar y no alcances ni a exponer un tercio de lo que traías preparado. Sé perfectamente qué es eso. Lo que no sé es qué significa hacerlo en esta situación, en este contexto de Zoom. Entonces, con mayor razón, felicidades a todos y gracias, ¿no? Gracias por regalarnos este tiempo. Yo me quedo con lo positivo hoy del equipo de las víctimas. Qué bien puesta traían la camisa. Y ahora sí ya nos salimos todos de papel. Pero qué bien puesta traían la camisa. Me gustó mucho como que el sentimiento que le metieron.
comparto un poco la retro de Calicho, pero me gustó mucho el sentimiento que le pusieron y muchas veces eso es parte muy importante del ser abogado, ¿no? Del traer tu camisa bien puesta, el traer tu papel de defensor de víctima muy bien logrado, ¿no? Entonces, por ese lado, los felicito, se vio la investigación, se vio el esfuerzo, se vio el tratar de no salirse de las preguntas, entonces, excelente trabajo, equipo de los representantes, de los agentes del Estado. Me impactó cómo no se nos dejaron ir con las preguntas. Yo sé que nos la bañamos, es parte del papel. Me gustó mucho cómo retomaban cada que les preguntábamos 1, 2, 5, 6 preguntas, que nos regresaban directo al caso. Eso es muy valioso. Traían también la camisa muy bien puesta de yo no hice nada. ¿Sí? Yo he estado, no hice nada y felicidades por eso, no salieron del papel. Y otra vez, gracias por regalarnos este tiempo. Gracias a los demás participantes que están por aquí también de otros equipos que no llegaron a esta etapa. Los felicito por animarse a estas actividades. Y si deciden irse por la libre, por acá nos veremos. Soy maestra de la facultad con mucho orgullo y me va a dar mucho gusto verlos eventualmente. Muchas gracias. Profesor José Fabián. Perdón, ahora sí. En primer lugar, pues reiterarles la felicitación. Yo creo que es importantísimo que ya desde antes de comenzar la carrera, aquellas y aquellos que quieran estudiar Derecho, se involucren en estas actividades, participen, le pierdan miedo a hablar en público, se acostumbren a hacerlo. Creo que esto es fundamental y estos espacios son ideales también para agarrar experiencia. Entonces, la invitación es que se inscriban y participen en todos los eventos que puedan. Reitero un poco las felicitaciones en cuanto a la buena preparación, la soltura para contestar las preguntas, las baterías de preguntas que de repente les hacíamos todos juntos al mismo tiempo. Eso es algo fantástico. Como consejo les diría, pues la importancia de prepararse. Toda preparación es poca, todo lo que uno lea siempre es poco, siempre hay algo más que se puede agregar, siempre hay un casito nuevo que uno puede usar y aprender. Entonces, prepararse está fantástico, pero siempre se puede hacer un poquito más, ¿sí? Para la próxima. Felicitaciones a todas y a todos. Muchas gracias. Abogada Grecia Macías. Hola, mucho gusto. Yo, al parecer, soy la invitada. No pensé que... yo soy abogada en una ONG que se llama Red en Defensa de los Derechos Digitales. Entonces, básicamente, este caso de Twitter es mi pan de cada día. Es algo que he tenido que estudiar, es algo que, de hecho, he tenido que pelearme con ciertos senadores que están proponiendo iniciativas que básicamente proponen censurar la libertad de expresión, incluso, y tanto así es un tema novedoso que incluso la Comisión Interamericana va a abrir audiencias públicas dentro de 2 semanas, donde voy a tener el orgullo de participar, pero precisamente sobre esto, es moderación de contenidos y libertad de expresión en línea. Entonces, no, o sea, si ellos no tienen ni idea de cómo resolver esto, por eso entiendo y valoro que la investigación que le dan a estos casos, porque no, o sea, creo que ustedes conocen más las complicaciones que mucha gente con la que he hablado del Congreso. Entonces los felicito por eso. Siempre es muy importante este tipo de ejercicios porque te forman de una manera totalmente distinta a lo que puedes esperar de un salón de clases. La investigación, el ganarle a los nervios y sentarte y ponerte enfrente de alguien que te está increpando una y otra vez, sin perder el respeto por las autoridades, sin perder la forma y sin perder la investidura de tu papel, es una habilidad sumamente valiosa, que si se desean ir bueno, no solamente como personas que se dedican al derecho, sino en la vida. O sea, poder mantener la calma cuando te están increpando es una de las habilidades más valiosas que alguien puede tener. Entonces los felicito mucho por eso, porque noté mucho esfuerzo y como templanza, a pesar de que se les estaba una y otra vez bañando, como bien dijo la
la jueza Alejandra, es parte del papel. O sea, de hecho, la mayoría de estos concursos se centran en las preguntas. Más vale, ustedes básicamente lo que tienen que hacer es venir a contestarle a lo que los jueces quieran saber. Porque entonces, de eso se trata. No importa si no acabaste todo lo que querías decir. Si el juez se fue satisfecho con las respuestas que tú le diste, ya estuvo. He sido participante de este tipo de concursos. Recientemente, más bien el año pasado, fui coach de mi universidad en el equipo, en el concurso de la Suprema Corte de Justicia, que lo ganamos. Apenas fui jueza en JESUP. Entonces sí, ya le tengo un poquito de experiencia a todo estos temas de los moot courts. Entonces sí, sigan con eso y si se deciden ir por la carrera de Derecho, no pierdan la práctica de los moot courts. Y los felicitamos, equipos. Es pesado y es un entrenamiento duro, pero les aseguro que les va a dar, sí, les va a ayudar de por vida. Muchas gracias, abogada Grecia Macías. Y la abogada Alejandra González, por favor. Gracias. Bueno, pues reiterar mi felicitación a ambos equipos. Yo también, como la profesora Alejandra, estudié en la Facultad Libre de Derecho, me gradué el año pasado y pues he estado en donde ustedes estuvieron el día de hoy y no es nada fácil. No es nada fácil no hacer caras ni ponerse nervioso ni hasta quebrarse en llanto cuando 5 personas, creo que la ECA quiere participar, pero bueno. Voy a acelerarme porque si no, bueno, el punto es que los felicito y las felicito. Respecto al equipo 20, creo que fue muy admirable la manera en que asumieron el rol de la defensa del Estado. Creo que hubieron algunas incoherencias con el argumento, pero que deberían de como tener un ojo de siempre que entran a este tipo de experiencias, tener muy claro cuál es mi teoría del caso y no comprometerla. Pero creo que tuvieron una muy buena coordinación entre ustedes y me gustó mucho su exposición oral. Creo que lo hicieron muy bien y otra vez respondieron todas las preguntas de una manera respetuosa y en ningún momento fue, no sé, ¿no? O sea, algunas respuestas se sacaban de la manga, entonces muchas felicidades. Y respecto al equipo 21, creo que lo que más me gustó de su participación es cómo asumieron como el derecho a la libertad de expresión como este derecho sagrado, porque lo es, más en México que este derecho pues se ha logrado conquistar a través de mucha lucha y de muchas personas que han perdido la vida, lamentablemente, que han sido asesinadas por ejercer este derecho. Entonces creo que eso fue muy valioso. Creo que en futuros, si deciden volver a tener esta experiencia, yo les recomendaría que sustenten sus argumentos con jurisprudencia, sí, pues principalmente jurisprudencia, que es lo que les faltó, porque tenían posturas muy fuertes, pero que si no tienen un sustento jurídico, son dichos nada más, pero el feeling lo tienen y el feeling es una parte súper fundamental para que el juez o la jueza te compre el argumento. Entonces, bueno, pues felicitarles, espero que tengan muy bonito viernes y de nuevo agradecer por haberme dejado participar en este ejercicio. Muchísimas gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento a las jueces y el juez que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, pues nada, y eso, y verdaderamente, insisto, más allá del protocolo, realmente creo que cuando deliberamos coincidimos en la capacidad con la que venían y creo que si alguna de ustedes estaba considerando estudiar la carrera del derecho, yo creo que esta experiencia confirma la capacidad que tienen. Si no lo habían considerado, me parece que la experiencia es buen motivo para que lo consideren por la capacidad que han demostrado y bueno, sea a donde sea que les lleve la vida profesional, si apuestan y tienen ese compromiso que han demostrado con los derechos humanos, siempre van a encontrar una casa y un aliado en la Facultad de Libre de Derecho de Monterrey. Muchísimas gracias y pues pasamos ahora sí al anuncio del equipo ganador. Correcto, muchas gracias a los miembros del jurado por su retroalimentación. A continuación mencionaremos a los 2 equipos finalistas. El equipo 20 en su papel como agentes del Estado y el equipo 21 como representantes de las víctimas.
Queremos felicitarlos primero que nada por haber llegado hasta esta final. A continuación, daremos a conocer al equipo ganador. En el segundo lugar, en su rol como representantes de las, en segundo lugar, su rol como representante de las víctimas, el equipo de la preparatoria Oxford High School, integrado por Tania Ixchel Salazar Guadarrama, Carlos Eduardo Montoya Mejorado y Ana Cecilia Burciaga Mendoza. Y en primer lugar, en su rol como agentes del Estado, el equipo de la preparatoria tecnológico Campus Cumbres, integrado por Venancio Rosas, Javier Calderón Hernández y Romina Vázquez Nava. Felicidades, un aplauso para los ganadores del primero y segundo lugar. Yo sí quito el micrófono para aplaudirles. Este concurso no hubiera sido el mismo si la entusiasta participación del staff, de los alumnos y alumnas de la Libre, quienes como tutores fueron el enlace entre nuestros participantes y la facultad, haciendo que se sintieran apoyados y apoyadas en cada momento. Gracias a ustedes y a los miembros del jurado por participar en este concurso. Felicidades. Muchas felicidades. A todos los equipos que participaron, porque como les decía hace rato, todos son ganadores. El solo hecho de haberse atrevido a participar y a esgrimir sus argumentos en forma tan contundente como lo hicieron, les hace ser campeones y campeonas a todos y a todas. Muchas felicidades. Igual cualquier inquietud, cualquier duda, lo que sea, estamos muy a sus órdenes, nos va a dar mucho gusto verlos si deciden estudiar Derecho. Otra vez, gracias por regalarnos su tarde y pues espero nos veamos pronto y eventualmente podamos ser colegas en algún futuro. Muchas gracias, se aprecia. Gracias. Gracias. Que tengan un buen Gracias y día. que tengan excelente tarde.